ocupo para poder hacer una licencia de construcción. Y una de las principales cosas que me pide es solicitud por escrito para el director de obras públicas. Es correcto. Es correcto. ¿Alguien más? Yo, profe. Adelante. Yo también llamé a la presidencia y me dijeron que se necesita también la escritura, la localización, el proyecto arquitectónico, un informe de uso de suelo. Muy bien, vamos a ahondar ahora en ese tema. Primero que nada, tomen en cuenta los que son de los campus que no son de Guadalajara, que estando yo en Guadalajara, la mayor parte de mis ejemplos van a estar centrados en el área metropolitana de Guadalajara, y así que a ustedes les va a tocar investigar en sus propias ciudades. No es que haya mucha diferencia, pero definitivamente tenemos diferencias en cuanto a los reglamentos de construcción, porque la geología de nuestra ciudad nos va a marcar cambios importantes sobre la manera en que percibimos la seguridad de las obras. De esta manera, el reglamento tendrá mucha más importancia sísmica en lo que es Guadalajara y Ciudad de México que, por ejemplo, lo que va a tener la Ciudad de León o la de Zacatecas o la de Monterrey, porque esas son zonas en las que no tiemblan. Adelante. Sí, tengo una duda con respecto a los ejemplos que está comentando. Como somos intercampus, ¿cómo va a estar la cuestión del examen? Lo que me refiero es en tanto a las preguntas. O sea, ¿va a ser de una manera global o va a ser enfocado en Guadalajara? No voy a tener ninguna pregunta que tenga específicamente que ver con un, digamos, reglamento de construcción de aquí. Todo será general. De acuerdo, gracias. Comencemos entonces. Para nosotros, un reglamento de construcción va a ser un documento legal y vinculante que regula las características permitidas de las edificaciones en un municipio. Aquí es donde nosotros vamos a tener las diferencias entre los diversos municipios. Y la función principal que le vamos a asignar a nuestro reglamento de construcción es el de proteger y protegernos como sociedad de las fallas y vicios que pudieran presentarse en una construcción. Un ejemplo de esto es que los constructores de, digamos, Monterrey tienen una menor necesidad de calcular estructuras sísmicas que lo que tenemos en Guadalajara o en Tepic, porque la zona de Monterrey es mucho menos sísmica que nuestra zona que está en el Pacífico y está por tanto junto al Anillo de Fuego. Y si ustedes ya llevaron geología, recordarán que el Anillo de Fuego es donde hay mucha actividad volcánica en el Océano Pacífico. Nosotros tenemos que proteger a nuestra ciudadanía y lo vamos a hacer reglamentando todos y cada uno de los puntos que son necesarios para que las estructuras sean seguras. Ahora bien, ¿por qué cada municipio es quien tiene que emitir su reglamento de construcción? ¿Por qué no tener un reglamento de construcción estatal o un reglamento de construcción de nivel nacional o federal? En el caso específico de México, podemos decir que somos un caso único en América Latina porque no hay un reglamento nacional. Esto se debe a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115, título quinto, fracción 4, si mal no recuerdo, dice que son los ayuntamientos quienes tendrán las facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. Esto significa que, siendo el reglamento de construcción un reglamento, cae dentro de la esfera política de los municipios. Aquí es donde nosotros vamos a tener un gran problema, por decirlo de alguna manera, para ordenar lo que son las áreas metropolitanas. En el caso que podemos mencionar rápido de Guadalajara, que está compuesto por 10 municipios del área metropolitana, cada uno de estos municipios tiene su propio reglamento de construcción y este reglamento tiene particularidades de acuerdo a lo que ese ayuntamiento considera que debe regular. Todos parten de una misma base. En nuestro caso específico, el reglamento de construcción de Guadalajara, pero difieren en cosas esenciales. Nosotros podemos ver esto mismo en los ayuntamientos, por ejemplo, de Zacatecas y Guadalupe, que tienen reglamentos de construcción muy similares, pero difieren en algunas cosas. Esto se replica también, por ejemplo, en Monterrey, en todos los municipios del área metropolitana de Monterrey. Cada uno de ellos tiene sus propias reglamentaciones y el reglamento de construcción de Monterrey no es igual que el de, por ejemplo, Santa Catarina. Lo mismo sucede en el área metropolitana de la Ciudad de México, lo mismo sucede en Toluca, lo mismo sucede en todos lados. Sin embargo, una cosa que ustedes deben recordar es que si un municipio no tiene reglamento de construcción, por default se aplica el reglamento de la capital del estado. Si yo, en el caso de Nayarit, busco el reglamento de construcción de, no sé, Rosa Morada, y resulta que Rosa Morada no tiene reglamento de construcción propio, entonces, por default, tomo el reglamento de Tepic. Sin embargo, si, digamos, voy a hacer una obra en Acaponeta, y Acaponeta sí tiene su propio reglamento de construcción, el que prevalece es el de Acaponeta y no el de Tepic. ¿Dudas, preguntas? No, profe. En nuestro país, muchos reglamentos de construcción tienen su origen en el de la Ciudad de México. Estos reglamentos tienen previsiones específicas sobre sismos en tipos de suelos diferentes. Y por lo general es un reglamento muy robusto, quizá demasiado robusto para las necesidades de muchos municipios menores. O, por ejemplo, municipios que no están en una zona sísmica, sino que más bien están en una zona de viento. Por ejemplo, aquellos que se encuentran cerca de la costa o del Golfo, donde es más probable, digamos en Veracruz, que te vaya a golpear un norte a que te vaya a temblar. En el caso de Guadalajara, el reglamento también varía entre municipios y Guadalajara es la base de la mayoría de los reglamentos municipales del interior del estado. Pero los reglamentos del área metropolitana de Guadalajara varían mucho entre sí. ¿Qué tanto? Vamos a ver un poquito más adelante algunos ejemplos. Ya comentaba que lo mismo suele suceder en Monterrey. En el área metropolitana de Monterrey, por ejemplo, el reglamento de construcción de Santa Catarina solo especifica que los edificios en su memoria de cálculo tienen que tener factores sísmicos adecuados y ya. ¿Cuáles son esos factores sísmicos adecuados? No están reglamentados. En Santa Catarina no están reglamentados porque Santa Catarina no es una zona sísmica y por tanto no necesita poner mínimos. Todos los reglamentos van a trabajar por lo
lo menos con 8 subtítulos diferentes. Estas 8 secciones nos van a servir fundamentalmente para regular requisitos técnicos y también requisitos y condiciones de habitabilidad. ¿Qué regulan fundamentalmente? La mayor parte de las construcciones que se hacen son habitacionales, pero un número significativo de construcción es industrial y comercial y de otra índole. Entonces, las reglamentaciones unifamiliares suelen ser muy laxas comparadas con las comerciales e industriales, porque las condiciones unifamiliares son muy sencillas de calcular. Las condiciones multifamiliares, por ejemplo, un edificio de departamentos, suele estar mucho más regulado en el reglamento que la construcción de una casa. Los puntos que nosotros normalmente vamos a trabajar son los requisitos técnicos de los planos. Algunos reglamentos de construcción solo requieren un plano de permisos, uno solo y muy leve, porque se supone que no vas a hacer una construcción especialmente grande. Otros requieren un número grande de planos, porque vas a regular la forma en que se presenta esta información para el futuro. También van a regular los requisitos técnicos de los edificios. Esto es, qué cosas, qué componentes y qué medidas deben tener ciertos tipos de edificios. Se van a regular también condiciones de ventilación, luz, vista y espacio en una construcción. En algunos casos, es el caso de Zapopan y Guadalajara, se tienen también normas de armonía y buena vecindad. La armonía no se refiere a que todos nos vayamos a llevar en paz, sino a que los frentes de todas las construcciones estén unificados. La buena vecindad se refiere, ahí sí, a llevarnos bien entre vecinos. Y para esto se van a tener ciertas restricciones de construcción que no debemos infringir. Esa era la palabra que busco. No debemos infringir estas normas de buena vecindad para que todos los vecinos reciban cantidades similares de algunos bienes comunes, como puede ser la ventilación, el viento o la luminosidad, la luz del sol. Muchos reglamentos, sobre todo de las capitales del estado, pero también de ciudades importantes, tienen reglas de seguridad estructural. Por ejemplo, para la gente del Campus León, el reglamento de la ciudad de León es mucho más duro que el reglamento de Guanajuato capital. De hecho, nosotros tenemos una bromita sobre que en Guanajuato capital, si quieres construir sobre un poste, puedes hacerlo. Pero ahorita no me voy a meter en esas cosas, las tengo reservadas para después. Otros puntos que nosotros tenemos que realizar son los procedimientos de construcción obligatorios. Y también nos va a normar las condiciones de edificación y demolición. Finalmente, quedan las restricciones de edificación y estas son las que van a variar mucho entre reglamento y reglamento, con algunos ni siquiera tomando en cuenta restricciones de edificación y otros teniendo unas restricciones muy duras. Cada reglamento va a regular los tipos de licencias de construcción que están permitidos dentro del municipio. Un caso que a mí me gusta en particular mostrarles es el mismo caso de Guadalajara, donde durante muchísimos años estuvo prohibido
Totalmente prohibido la construcción de un edificio que tuviera una altura mucho mayor a las torres de la Catedral de Guadalajara. Un edificio de mayor altura en todo el Valle de Atemajac estaba completamente prohibido. Eso tuvo que cambiar en el futuro, que ya es nuestro presente, y ahora se permite la construcción de edificios altos dentro de ciertos lugares regulados por el Plan Parcial de Desarrollo. Cuando se modificó el plan parcial de toda la ciudad para permitir la construcción de edificios altos, hubo personas que se saltaron a la torera todas estas nuevas restricciones y se formó un caos. Había zonas en las que estaban permitidos los edificios únicamente a 5 niveles y los constructores hicieron 10. Había zonas donde se habían permitido construir 15 pisos y terminaron construyendo 30. Esto volvió un caos el proceso de planeación de la ciudad y todavía estamos pagando las consecuencias. Más están pagando los que hicieron la construcción porque la multa no se la están quitando ni de casualidad. Pero bueno, ese será chisme para otra clase. Cada tipo de licencia de construcción tiene restricciones y tiene especificaciones. El caso más común que vamos a tener siempre es el de una casa habitación. Una casa generalmente en plan parcial de desarrollo está impedida para construir más allá de 3 niveles y no puede tener más que un nivel de sótano. Sin embargo, existen reglamentos de construcción que no consideran los sótanos, otros que tienen prohibida la construcción de sótanos y otros que, dependiendo del tipo de edificio, van a tener 2, 4, hasta 5, 6 niveles de sótano. Y pueden tener alturas marcadas desde el nivel de la calle o en total del edificio. Y aquí vienen otros casos interesantes. Existen edificios que tienen una parte de construcción en una ladera de un cerro. Y esto permite que el plan parcial de desarrollo que tenía marcado que puedes construir desde el nivel de la calle 5 niveles, pero no tenía restricción de construcción de nivel de sótano, pudiera construir 8 sótanos que no son sótanos. Y tienes un edificio de 13 o 14 pisos. La verdad es que una de las paredes está embolado, entre comillas, da al vacío y por tanto permite la entrada de luz. Y la entrada del edificio no está en la planta baja, sino a la mitad, a nivel de la calle. Así es como comenzaron estos problemas de las malas praxis de construcción en algunas zonas de la ciudad. Bueno, cada reglamento tiene sus restricciones. Por ejemplo, Guadalajara permite la autoconstrucción. Zapopan no permite la autoconstrucción. Algunos permiten la autoconstrucción y otros permiten la construcción no regulada. Significa que en algunos municipios no es necesario ser director responsable de obra para poder edificar. En la mayor parte de las capitales y las áreas metropolitanas, diría yo prácticamente que en todas, creo que solo hay un caso en el que no, todos los directores responsables de obra tienen que tener experiencia en construcción, tienen que registrarse y tienen que renovar su licencia algunas veces cada año, algunas veces cada 2 años y otras cada 3 años. Algunos piden 1 año de experiencia, otros piden 2 años de experiencia, otros piden 5 años de experiencia, depende de cada municipio. Y algunos no permiten que seas director responsable de obras si antes no trabajaste en el ayuntamiento como inspector. Otras veces solo se permite ser inspector si eres pasante de la carrera y estás haciendo tu servicio social.
Todas estas cosas dependen de cada ayuntamiento y por tanto están reglamentadas de manera individualizada. Cada reglamento, por si fuera poco, va a tener especificaciones sobre los planos que se deben presentar para cada tipo de obra. Por ejemplo, Zacatecas, si mal no recuerdo, Zacatecas únicamente solicita un plano de permisos que tenga toda la información para la construcción de una casa, pero para la construcción de un negocio requiere plano de permisos, plano de cimentación, memoria de cálculo, análisis de mecánica de suelos, análisis geológico y algunas otras cosas. Entonces, cada municipio regula lo que va a pedir. Se regulan también los requisitos de habitabilidad y funcionamiento. De nueva cuenta, Zapopan difiere de Guadalajara, aunque estamos pegados. En Zapopan, el espacio interior libre dentro de una habitación debe ser de mínimo 2.40 metros. Desde el nivel del piso terminado hasta el nivel del techo terminado, tenemos que tener 2.40 metros. Si yo dejo un departamento con 2.20, está fuera de norma. Si yo lo dejo con 2.60, es perfecto. Sin embargo, Guadalajara no tiene esa especificación. Técnicamente en Guadalajara tú podrías hacer un techo de 2 metros de altura y no te lo van a poder negar. Claro, un techo de 2 metros de altura significa que si pones un ventilador te vas a pegar en la cabeza. Pero de que está en la norma porque no está en contra de la norma. Pero, por ejemplo, dentro del mismo caso de Zapopan, Zapopan te permite hacer una edificación, un bardeo a 3 metros de altura, libre, sin problemas. Pero Guadalajara te lo tiene restringido a 2 metros y medio. ¿Por qué 2 metros y medio? ¿Por qué no 3 metros? Porque Guadalajara dijo 2 metros y medio. ¿Por qué Zapopan dijo 3 metros? Porque en Zapopan se les hizo más fácil poner nada más un 3 que un 2.5, seguramente. Nadie sabe por qué, así está en la norma, así está en su reglamento. Ustedes pueden revisar el reglamento de su municipio y van a ver si existe o no existe este tipo de reglamentaciones. Además, todavía más grave el asunto es que tenemos zonas que tienen su propia aplicación de su propio reglamento. Zapopan, del área metropolitana de Guadalajara, tiene un reglamento de aplicación municipal completo. Pero, por alguna extraña razón, existe un reglamento especial para una zona especial, la zona de Pinar de la Venta. ¿Qué tiene de diferente? El reglamento en el área constructiva es esencialmente el mismo. Sin embargo, tiene restricciones en cuanto al tipo de arquitectura que puedes construir y qué tipo de construcciones vas a poder edificar. En Pinar de la Venta, por ejemplo, no puedes construir industria porque es una zona exclusivamente residencial. De suyo, no deberías poder ni siquiera construir comercios, porque está restringido para uso residencial. Y es un caso particular porque existe como reglamento. Guadalajara no tiene ya ningún reglamento particular. Solía tenerlos, pero todos se unificaron en un reglamento de construcción para Guadalajara. Pueden ustedes checar si en su municipio existen reglamentos particulares o no. En general, todos los reglamentos tienen una sección de seguridad estructural. Depende de la zona sísmica en la que estamos.
Todo Jalisco se considera que está en la zona 4, aunque técnicamente nosotros estamos entre zona 4 y zona 3. Guadalajara todavía cae firmemente en la zona 4, pero pasando nuestra barranca, la barranca de Buen Titán, estás en zona 3. Zacatecas se considera íntegro en la zona 3, pero por alguna extraña razón que atribuyo a la cercanía geográfica, mientras más cerca estás de Guadalajara, más probable es que se haya adoptado un reglamento de construcción similar al de Guadalajara en cuanto a normas sísmicas. Nuevo León, Zacatecas capital, Durango, no tienen tanta influencia sísmica. Algunos están en zona 3, otros están en zona 2, alguno por allá, ya en Tamaulipas, está en zona 1, sísmico prácticamente inexistente. Por tanto, dado que ellos no se preocupan por si la tierra tiembla o no, entonces su reglamento de construcción es mucho más laxo. De suyo, todo lo que nosotros aprendamos lo tenemos que poner para absolutamente todas las obras que construyamos a nivel nacional, con independencia si vivimos en León, Querétaro, la Ciudad de México, Guadalajara. Si nosotros construimos con las normas de construcción de la Ciudad de México en cualquier parte de México, la construcción va a estar segura. Si nosotros construimos con las normas de Jalisco, vamos a estar seguros en la mayor parte de la superficie de México, del territorio mexicano, con excepción de las zonas lacustres de la Ciudad de México. Mucho cuidado con eso. En caso de duda, usen las especificaciones de la Ciudad de México. Es importante también mencionarlo, que tenemos reglas diferenciadas para construcciones unifamiliares. ¿Qué es una construcción unifamiliar? Toda construcción en la cual esté destinada a vivir una única familia. Esto es una casa-habitación. Si nosotros tenemos una casa dúplex, los dúplex ya no son vivienda unifamiliar, son multifamiliar y depende de las normas de multifamiliar. Que nada más vive uno arriba y uno abajo es multifamiliar. Casi es preferible hacer un proyecto para un auténtico edificio de departamentos de 3 o de 4 pisos antes que tener una casa dúplex, porque va a ser prácticamente el mismo cálculo involucrado a 4 pisos que a 2. Sin embargo, no hay restricción en cuanto a que una casa unifamiliar deba de ser únicamente de un solo piso. También lo vamos a ver un poquito más adelante. Hasta este punto, muchachos, ¿alguna duda? Disculpe, maestro, ¿todas sus clases van a ser muy enfocadas a Guadalajara y área metropolitana? No. Lo estoy haciendo porque estoy hablando de un reglamento y estoy enfocado en Guadalajara porque vivo en Guadalajara, pero después de esta clase prácticamente todo va a ser general. Ok, muchas gracias. Bien, ¿algo más? Continuamos. Bien. Muchos de nuestros reglamentos tienen un glosario o un índice con definiciones. Esto es muy útil para tratar de saber a ciencia cierta a qué nos estamos refiriendo cuando nos referimos a alguna cosa. Porque nos podemos dar el lujo, entre comillas, de confundir algunas definiciones porque nos las enseñaron en inglés o porque no las entendemos como viene aplicado el reglamento. Ustedes ya han trabajado con vigas en cantilever, pero cantilever no es un término en español. En español utilizamos voladizo. Y para decir qué cosa es un voladizo, el reglamento de construcción especifica qué cosa es un voladizo.
Y también, aprovechando, especifica qué distancia podemos edificar en un voladizo. Por ejemplo, algunos ayuntamientos dicen que solo se pueden construir 30 centímetros de voladizo. Otros dicen que se puede construir 1 metro de voladizo. Otros que se puede construir hasta 1 metro siempre y cuando no se exceda la distancia de la banqueta al arroyo vehicular. Otros especifican que solo se pueden poner 50 centímetros. Por tanto, no podemos hacer un diseño de una casa con balcón que pueda cumplir con las especificaciones de todos los municipios. Entonces, para que funcione tendría que tener 0 de balcón. Pero si nuestro cliente nos pidió un balcón y quiere que le pongamos un balcón y hay que ponerle un balcón, tenemos que saber cuánto podemos construir. Muy bien. Estas definiciones, entonces, nos van a poder permitir ciertos tipos de construcciones sin licencia. No todas las construcciones requieren una licencia o un permiso. Depende de su naturaleza. Cuando estamos trabajando con, ¿cómo se llama? Cercado. El cercado de un terreno que acabamos de limpiar o que acabamos de comprar, tenemos una definición de cerca y una definición de barda. Y el reglamento nos puede decir que no hay problema en cercar el terreno con material que se pueda remover. Por ejemplo, reja, malla ciclónica, madera. Pero vamos a tener problemas si nosotros intentamos construir una cerca con bloque. Porque técnicamente el bloque ya no es una construcción de naturaleza temporal. Sin embargo, el mismo reglamento me puede decir, tú puedes construir un cercado en un terreno sin necesidad de tener un director responsable de obra, siempre y cuando no exceda, por decir una cifra, los 20 metros lineales por eje. O que no exceda los 3 metros de altura. O que no exceda 40 metros lineales y 2,5 metros de altura. ¿Cuál? La que el ayuntamiento de ese municipio haya decidido poner en su reglamento de construcción. Estas definiciones también van a marcar el alcance que tiene cada reglamento. Por ejemplo, la construcción de una alberca y de una cisterna se parecen porque el objetivo es tener una construcción que almacene agua. Pero hay ayuntamientos que restringen el alcance de un aljibe y no restringen el alcance de una alberca. O restringen el tipo de construcción de cierto tipo de albercas. Algunos, por ejemplo, vuelvo con el caso específico del área metropolitana de Guadalajara, porque es el que tengo presente, después de todo aquí trabajo. El de Guadalajara impide la construcción de un aljibe de más de 2 metros de profundidad o de más de 8 metros cúbicos de almacenamiento. Y solo permite la construcción de albercas con una profundidad de 2.25 metros. Si requieres la construcción de algo más allá de estas especificaciones, necesitas un permiso especial. El caso de Zapopan no tiene absolutamente nada de restricción de aljibes, pero sigue tomando la definición de alberca de Guadalajara y no permite construcción de albercas de más de 1.25 metros de profundidad.
Y no dice absolutamente nada de mezclar un aljibe con una alberca. Así que no podrías construir un aljibe en el cual puedas nadar, por ejemplo. No porque esté prohibido, sino porque no está permitido. ¿Dudas o preguntas? Todo bien. Nuestros reglamentos nos van a indicar quién puede ser el responsable de edificación en cada tipo de obra. En general vamos a tener a un director responsable de obra, que es la persona física que se va a hacer responsable de aplicar el reglamento a rajatabla. Es el encargado de la observancia obligatoria del reglamento. Esto lo vuelve un obligado solidario con la persona que va a proveer los fondos para la construcción. Si a mí, como director responsable de obra, se me cae una construcción, yo soy responsable no solo monetariamente, sino restricciones civiles y penales. Esto que les sirva de lección. La ingeniería civil es una ingeniería cruel, porque si ustedes fallan en hacer su trabajo con seguridad, ustedes son los responsables de las vidas humanas que se están jugando en esa construcción. Si ustedes son los directores responsables de obra y nunca verificaron la obra, porque generalmente el DRO solo va una vez a la semana, ustedes son responsables. Ustedes debieron estar indicándole al ingeniero residente qué cosas debía y no debía hacer. Igual, el ingeniero residente es corresponsable del director de obra. Si el ingeniero residente cometió por omisión o por vicio fallos en la construcción, es directamente responsable de lo que suceda. Puede llegar a ejercer acción penal en contra del director responsable de obra, del director corresponsable de obra y del ingeniero residente. Cuando las construcciones son muy especializadas, se hace necesario acudir a un codirector responsable de obra. Su función del director corresponsable es específica para un área de trabajo. Si ustedes van a construir un edificio alto, el director corresponsable generalmente va a ser el calculista. Mientras más alto el edificio, más especializado es el tipo de cálculo que se tiene que hacer. No significa que nosotros no lo podamos hacer, sino que se requiere un alto grado de especialización y muy probablemente sea más fácil buscar a alguien especialista antes que ponernos a calcularlo nosotros. En esa especificación, ese cálculo es también responsabilidad de la otra persona. Podemos tener a varios directores responsables de una obra y además al propietario, ya sea persona física o moral, generalmente persona física. Bien. Ya les había comentado, no cualquier persona puede ser un director responsable de obra. No todas las obras requieren un director responsable de obra. Depende de la aplicación de cada ayuntamiento. Los reglamentos más recientes van a tener instrucciones específicas sobre restricciones de construcción y buena vecindad. Generalmente hablamos de restricciones
frontales y posteriores, con independencia de cómo las nombre el reglamento. Pueden ser frontales, laterales y posteriores, pueden ser traseras y delanteras, pueden ser el nombre que le pongan. La idea detrás de estas restricciones de construcción radica en permitir una adecuada ventilación e iluminación para los habitantes de esa construcción. Mientras más vieja es la ciudad, habitualmente las construcciones tienen menos capacidad de ventilación natural. Si algo aprendimos durante esta pandemia de COVID-19 fue que la ventilación es absolutamente necesaria para evitar la acumulación de patógenos en un ambiente. Muchas construcciones viejas no tienen esta capacidad de ventilar de manera natural. Ya sea porque dejaron una ventanita nada más, o no tiene ventanas, o quedó tapiado, o cerraron el patio, o algo. Los nuevos reglamentos de construcción, entendido por nuevo del año 2000 hasta la fecha, generalmente manejan restricción frontal y trasera para permitir la ventilación natural en un terreno. Pero también tienen otra función, la absorción de aguas. A mucha gente no le atrae la idea de tener un jardín y tener que podar pasto, porque habitualmente tenemos pensado que un jardín tiene pasto. La verdad es que no es necesario que lo tenga. La idea fundamental es que cuando llueva, el agua no se desperdicie en la coladera, sino que se absorba por el jardín. Esto permite la recuperación de los mantos freáticos y evita las inundaciones en nuestras ciudades, donde llueve mucho. Yo he estado en la Ciudad de México y sí se presentan inundaciones, pero las lluvias que se presentan en la Ciudad de México no son iguales a las lluvias que se presentan en Monterrey, donde también he estado. No son iguales a las que se presentan en Manzanillo, no son iguales a las que se presentan en Tepic y por supuesto no son iguales a las que se presentan en Guadalajara. Aquí hay una cantidad enorme de lluvia, fuerte, rápida y concentrada, y llueve en 15 minutos lo que en la Ciudad de México llueve en 4 días. Las restricciones de construcción que tenemos aquí para esas inundaciones súbitas son distintas a las inundaciones que se tienen en la Ciudad de México. De hecho, a veces las inundaciones de Guadalajara, que para nosotros son cosas de todos los días, salen en las noticias nacionales. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. El efecto es tratar de evitar la isla de calor y permitir la recuperación de mantos freáticos. De hecho, aquí le puse isla de calor. Lástima. Y también no acentué bien recuperación. Eso se lo supo bien al rato. Aprovechando, todavía no es el tema, pero se los voy adelantando. Cuando ustedes construyan, una parte importante del trabajo consiste en la impermeabilización de su obra. Si ustedes impermeabilizan con impermeabilizante común, que suele ser rojo, su construcción va a ser caliente. Si ustedes impermeabilizan con impermeabilizante blanco, es muy probable que baje 4 grados la temperatura ambiente. Y 4 grados puede ser la diferencia entre colocar un simple ventilador o tener que colocar un aire acondicionado. Esto lo sé porque en las últimas obras que yo he hecho, he puesto impermeabilizante de caucho
blanco y he observado un descenso en el interior de la temperatura de los edificios de promedio 3 grados. En algunos casos se llegaron a tener 7 grados y el cliente se quejó de que ahora hacía mucho frío. Gajes del oficio. Lo importante de estas restricciones es que nosotros las tenemos reglamentadas en por lo menos 2 tipos de espacios, 2 figuras, que son el COS y el CUS. COS significa coeficiente de ocupación de suelo y CUS significa coeficiente de uso de suelo. Algunos reglamentos tienen la figura del IDE, que es para incremento de edificación. En algunos casos se permite subir más allá de lo que había permitido el plan parcial de desarrollo. No todos los reglamentos lo tienen. En cualquier caso, COS y CUS regulan el porcentaje de terreno que nosotros podemos construir y la cantidad de metros cuadrados que podemos construir. Y estos coeficientes habitualmente son un porcentaje del total del terreno. Aquí tenemos 2 ejemplos, se pueden ver en pantalla, de qué cosa es el COS y qué cosa es el CUS. Y en el caso específico de Guadalajara, el IDE se llama ICUS. Si nosotros tenemos un terreno y nos permiten un cierto coeficiente de ocupación de suelo, significa que de la superficie total tenemos que aprovechar un máximo de tanto por ciento, lo cual implica que se tiene que dejar libre una superficie de tanto por ciento. Si, por ejemplo, me marcan un coeficiente de ocupación del 0.90, significa que el 90% del terreno lo puedo edificar y tengo que dejar libre el 10%. Si me marcan un COS de 0.7, significa que tengo que ocupar el 70% y tengo que dejar libre el 30%. Pero como yo no puedo impedirte que construyas toda la superficie de tu terreno porque hay un metraje de terreno que compraste para aprovechar, existe la figura del CUS, donde yo te voy a permitir construir otro coeficiente para aprovechar el espacio y compensar lo que tienes que dejar libre. Si tienes un CUS de 1.5, significa que vas a poder construir un 50% más de lo que tienes de espacio en tu terreno. Si tu CUS es del 1.2, es un 20% más. Si es del 1.6, significa que es el 60% más. Si además tienes un IDE o un ICUS, significa que vas a poder incrementar el porcentaje de uso de suelo en por lo menos un piso completo. Profe. Todos lo permiten, ojo con eso. Adelante. Entonces, el CUS, cuando pasa del 1, ¿ya es un excedente? No es técnicamente un excedente, todavía no es un excedente. De hecho, un excedente puede ser parte del ICUS. Ojo aquí, y esto lo va a marcar cada reglamento. ¿Ok? Si pueden ver por ahí el enlace, se los voy a poner de todos modos en el Blackboard. Ahí explica mucho más la diferencia entre el excedente y el índice de ocupación y de uso de suelo. Luego se lo subo completamente.
Vamos a hacer un ejercicio rápido sobre qué significa el COS, qué significa el CUS. Yo creo que aquí te va a quedar claro bien de qué se trata. Vamos a suponer un terreno de 6 por 15 metros, que es un terreno habitual para vivienda unifamiliar de alta densidad aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Algunos, por cierto, algunos reglamentos de construcción van a marcar frentes mínimos y otros no van a marcar nada. Por eso es posible que ustedes hayan visto construcciones que tienen 4 metros de frente y otras que tienen 7 metros de frente como mínimo. Cada municipio va a marcar su reglamento, si es que lo quiere marcar. Depende de cada municipio. Este es el caso de Zapopan, que tiene restricción para que mínimo sea 6 metros. De fondo debe ser mínimo 15 metros, pero no hay límites. A partir de aquí todo se vale. Bueno, nuestro terreno es el mínimo, mide 6 por 15. Y nosotros revisamos el plan parcial de desarrollo y resulta que, destinado a vivienda unifamiliar, se nos permite un COS de 0.8 y un CUS de 1.6. Esto significa que nuestro terreno, 6 por 15 son 90 metros cuadrados, nos va a tener una restricción de 72 metros cuadrados de construcción y 18 metros libres. Tomamos 90 metros y lo multiplicamos por 0.8 y el resultado son 72. 90 menos 72 son 18 y ahí tenemos el espacio. Nosotros solo podremos construir una superficie cubierta de 72 metros cuadrados. Cualquier excedente tapado va a ser demolido por el ayuntamiento. Sin embargo, yo quiero construir mis 90 metros cuadrados y el ayuntamiento me tiene que dejar construir 90 metros cuadrados. Lo que el ayuntamiento hace es permitirme construir un mayor espacio. En este caso me indica que voy a poder hacer el coeficiente de uso de suelo del 1.6. Significa que voy a multiplicar 90 metros por 1.6. El resultado son 144 metros cuadrados. Así que yo puedo construir hasta 144 metros cuadrados en mi terreno. Si tengo la posibilidad de construir 72, puedo construir un piso completo de 72 y un segundo piso de 72 y el resultado son 144 metros. Pero yo decido que necesito más espacio o un mejor acomodo. Y resulta que el plan parcial de desarrollo me indica que puedo construir hasta 3 niveles. Bueno, eso me permite a mí como particular construir un excedente sobre la azotea. Yo puedo construir 2 pisos de 72 metros cuadrados y encima construir una cantidad equivalente al coeficiente de ocupación de suelo libre. En este caso, 18 metros cuadrados. Por tanto, construyo 2 pisos y tengo espacio para, digamos, una bodega en la azotea o un cuarto de lavado o un cuarto adicional y no me pueden impedir que lo tenga. Y además, puedo poner una pérgola ligera. ¿Por qué? Porque el coeficiente, el ICUS, coeficiente de uso de suelo excedente, me permite tapar o techar con material ligero para aprovechar el espacio.
puedo entonces tener una terraza. Si yo no quiero tener una terraza, pero quiero tener 3 espacios adecuados, 3 pisos unifamiliares para mí, digamos que en la parte inferior voy a tener sala, comedor, cocina. En el primer piso voy a tener 2 recámaras y en el tercer piso, o en el segundo piso más bien, voy a tener una recámara y un cuarto lavado. Entonces yo puedo construir 2 pisos de 50 metros cuadrados y un tercero de 44, porque suman 144 metros, y compensar con el ICUS el excedente para tener 3 pisos de 50 metros cuadrados. O puedo tener 2 pisos de 60 metros cuadrados y uno de 24 metros, vuelven a ser 144, y aprovechar los 18 metros cuadrados extra, que me daría ya 36 metros, que me va a dejar un espacio mucho más grande del que tendría yo. Y el tercer piso, de todos modos, puede seguir teniendo una pequeña pérgola a manera de terraza o de balcón. ¿Cómo lo haga yo? Va a ser según el proyecto constructivo que nosotros hagamos, o que haga el arquitecto y nosotros construyamos, o que haya decidido el dueño del terreno. ¿Queda comprendido más o menos de lo que se trata? El coeficiente de ocupación, el coeficiente de uso y la excedencia. Sí, profe, solo tengo una duda. ¿Dudas? Sí, yo, entonces el coeficiente, bueno, el COS y el CUS nos lo va a dar cada reglamento de cada municipio. Es correcto. Perfecto, gracias. Y acuérdate, es cada municipio, no cada área metropolitana. De nueva cuenta el ejemplo que pongo de Guadalajara. Guadalajara tiene 14 planes parciales de desarrollo y algunos tienen un coeficiente de ocupación de suelo del 0.8, otros tienen del 0.9 y otros tienen del 0.75. ¿Cuál se va a utilizar? Depende de cuál plan parcial estás y eso que estás dentro de un mismo municipio. ¿Ok? Entonces tienes que revisar no solo tu reglamento de construcción, sino también si existe un plan parcial de desarrollo y verificar ese coeficiente de ocupación de suelo y el coeficiente de uso de suelo y además si el reglamento permite la construcción de excedencias. No todos los reglamentos permiten excedencias. ¿Algo más? Buenas tardes, ingeniero. Ahí también nos marca el número de entrepisos, ¿verdad? Porque encontré un plano, no, del plan de desarrollo parcial y tiene unos números que dice 3-50 MB. Eso es lo que nos está explicando. Sí. Algunos planes parciales de desarrollo tienen restricción sobre la edificación, sobre la altura de la edificación, ya sea en pisos o en metros, y también tienes que revisar cada plan. Guadalajara tiene restricción en pisos, Zapopan tiene restricción en metros. Entonces hay que revisar cada reglamento y cada plan parcial. Eso no lo puedes evitar. Ya con la práctica ya sabes, o sea, si estás trabajando siempre, constantemente en Zacatecas y Guadalupe, tú sabes que el plan parcial de Zacatecas va a decir algo y el plan parcial de Guadalupe va a decir algo y el reglamento tiene un COS en Zacatecas y tiene otro en Guadalupe y ya, son nada más 2 casos. Y va a ser distinto al caso de Jerez, va a ser distinto al caso de Fresnillo, va a ser distinto al caso de Valparaíso, va a ser distinto al caso de Sombrerete. Cada uno de ellos va a tener su propio reglamento, su propio índice.
Y en caso de que no lo tenga, aplica el de la capital del estado. ¿Vale? Sí, gracias, ingeniero. ¿Algo más? Bien. Les comentaba que existen reglamentos de construcción que tienen facilidades para cierto tipo de construcciones. Generalmente esto se refiere a vivienda unifamiliar y depende de nueva cuenta de cada ayuntamiento sobre cómo realizar esta construcción. Habitualmente, toda construcción tiene que ir revisada y certificada por un ingeniero responsable o por un director responsable de obra. Pero existen casos, programas específicos de apoyo social donde se permite la autoconstrucción. Si existe este programa, generalmente se aplica para las llamadas colonias populares, donde el nivel adquisitivo de la población es bajo. Digamos, por poner una cifra, 4 salarios mínimos, 4 unidades de medida y actualización, que ya no estoy seguro cuánto es, pero es relativamente poco. Digamos que si tú eres una persona que está ganando 6,000 pesos, lo más probable es que no tengas dinero para pagarle a un ingeniero que te haga tu proyecto, pero tú tienes un terreno y quieres construir una casa. Es tu derecho construir una casa y el ayuntamiento lo que va a hacer, si tiene este caso de programas, es que invita a un ingeniero, generalmente pasante o de servicio social, para que realice los cálculos y te diga qué cosas tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y te revise semana con semana o mes con mes, dependiendo el avance que estás haciendo en tu construcción. Pero la construcción la vas a hacer tú como propietario. No todos los ayuntamientos tienen programas de esos. Si no lo tienen, suelen permitir cierto tipo de construcción sin director responsable de obra. No todos tienen restricciones muy fuertes. Algunos permiten construir 144 metros cuadrados, 172 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, 250 metros cuadrados en un solo piso sin apoyo de un ingeniero en formato de autoconstrucción. Otros lo tienen restringido a cierto metraje, por ejemplo, 40 metros cuadrados. Cualquier construcción, marca el reglamento, que sea superior a los 40 metros requiere un director responsable de obra. Pero no es necesario que ese director responsable de obra sea único y exclusivo para esa construcción, lo que permite que un solo ingeniero supervise 4, 8, 10, 20 obras, siempre y cuando vaya por lo menos una vez a la semana, revise lo que se ha hecho, haga control de calidad y firme bitácora. Caso específico que tengo ahorita a la mano porque acabo de sacar una licencia de construcción en Zapopan, puedes construir sin director responsable de obra 40 metros cuadrados, máximo 10 por 4 o cualquier cifra, 40 metros cuadrados. 42 metros, no, esa excedencia ya no te la permite, requieres tener un director responsable de obra. Un terreno de 6x7 no lo puedes fincar como pie de casa. Necesitas un director responsable de obra. Pero si solo vas, digamos, a bardear y a colocar un baño y si acaso una habitación y el resto del terreno que tienes vacío lo vas a dedicar a huerta, que fue exactamente el caso que hicimos, no necesitas un director responsable de obra. Claro,
yo lo presenté porque es para mí mejor tener el apoyo de una bitácora y decir qué se hizo, aunque no sea necesario. Pero si yo hubiera hecho el mismo trámite en Guadalajara, no me hubieran pedido director responsable de obra si hubiera construido un pie completo de casa de 72 metros cuadrados. No hubiera tenido problema ni inconveniente en formato de autoconstrucción. Pero si hubiera tenido que presentar un proyecto y hubiera tenido que acudir con uno de los pasantes del ayuntamiento para que me certifique que se está trabajando bien en ese formato. De nueva cuenta, cada ayuntamiento tendrá su formato. Revisen otra vez su reglamento de construcción si permite la autoconstrucción, porque esto les deja cierto margen de maniobra si no se vuelven ustedes directores responsables de obra o si no se dedican a construir. Ustedes incluso pueden dedicarse a construir y jamás ser un director responsable de obra, porque el ingeniero residente no necesita ser director responsable de obra. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, todo está bien. Fantástico. Disculpe, maestro. Hemos terminado la presentación. Dime. ¿Qué reglamentos son los que vamos a utilizar en la materia? En la práctica, ninguno. Vamos a hacerlo general, precisamente para que ustedes puedan depender del reglamento de construcción de su municipio cuando estemos haciendo el trabajo. Ok, gracias. Si no consiguieron su reglamento, busquen. La mayor parte de los reglamentos están en internet. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Es fuera del tema, o bueno, también está relacionado un poco, ¿a partir de cuántos niveles o metros de altura de un edificio se permite un helipuerto? Repíteme la última parte. ¿A partir de cuántos niveles de altura qué? Se permite un helipuerto. Helipuerto. Me parece que técnicamente no hay restricción de altura. En el caso, en este caso más bien lo que requieres es área disponible. Va más en relación a los edificios aledaños, qué tanta maniobra pueda tener el operador del helicóptero, por decirlo así. En base a eso es como se da, más que la altura, sino cuál es el espacio alrededor. Es el espacio libre lo que necesitas. Eso depende prácticamente del área. Lo controla más lo que viene siendo el espacio aeroespacial. Vaya la redundancia, no todo o el espacio aéreo. De hecho, no todos los lugares están permitidos que aterricen aeronaves, sí, de diferentes índoles. No en todos los lugares. Precisamente por eso es de que se hacen estudios y en ciertas zonas se pueden construir ya sean pistas, ya sean hangares, ya sea todo eso, pero no todo, es igual que el uso de suelo. Es correcto, es correcto. De hecho, el uso de helipuertos está regulado por ley en México por el anexo 14, parte 2 del ACI, de Aeronáutica Internacional. El anexo 14, parte 2, exclusivo para helipuertos. Los reglamentos estos son vinculantes. De hecho, yo veo helipuertos, un poquito de helipuertos en la materia de vías terrestres porque tengo que ver pavimento de aeropuertos. Y en realidad lo encuentras en el anexo 14, parte 2. Anexo 14, parte 2 de la Asociación Internacional de Aeronáutica Civil. La restricción es el espacio libre
que se ubica afuera de tu terreno y no puedes tener, no tanto restricción de altura, no puedes tener edificios a los lados que impidan que un helicóptero, en este caso, o un avión de ala rotativa, que es el nombre correcto, pueda presentar riesgos a su integridad. No podrías tener un helipuerto, en el caso específico de aquí de Unitec, de Guadalajara, no hay una zona donde yo pueda poner un helipuerto porque de un lado tengo cables de alta tensión y del otro tengo edificios universitarios y escolares de bajo nivel. No puedo ponerlo en el área del estacionamiento y no tengo una superficie apropiada en el techo del edificio B o el edificio C. Tendría que hacerle un espacio adicional que soporte el helipuerto en techo, por las cuestiones específicamente del espacio. Eso viene en el anexo 14, parte 2 de la YATA. ¿Ok? ¿Algo más? Profe, en la diapositiva anterior dice, ¿le puede regresar, por favor? Dice Zapopan, en cambio, permite edificación sin DRO. ¿Me puede repetir qué significa DRO? Director responsable de obra. Ok, gracias. Entonces, vuelvan a revisar en sus reglamentos la definición de director responsable de obra, porque también el reglamento lo puede marcar de diferente manera. Algunos lo marcan como director responsable, otro como ingeniero responsable. Depende de cada reglamento. ¿También se puede conocer como superintendente de obra, profe, o ese es otro puesto? Sí, nada más que superintendente sueles tenerlo en otros países, no en México. Pero sí se puede llegar a dar el caso. Hay un par de reglamentos, si mal no recuerdo, que lo llaman superintendente, porque es el encargado de supervisar a todos los demás. Entonces, ojo con eso, cada reglamento tiene sus cosas. ¿Algo más? Fantástico. Bien, entonces, para la siguiente clase vamos a empezar a trabajar con algunas estructuras y algunos tipos de edificaciones. No recuerdo qué le puse que va primero, si concreto o acero, pero vamos a ver qué nos toca. Vamos a ver, la primera parte de esto va a ser digamos, una introducción al sistema constructivo y después vamos a comenzar a hacer trabajo de revisión de algunos tipos de problemas. Yo no sé exactamente qué materias ya han llevado y cuáles les falta por llevar, pero vamos a tratar de hacer que todos traigan el mismo nivel, hacer algunos problemas de revisión, algunos problemas rápidos de cálculo. Yo también sé que muchos de ustedes no se van a dedicar al cálculo, algunos se van a dedicar a vías terrestres, otros se van a dedicar a construcción, otros van a ir a alguna de las múltiples ramas que tiene la hermosa ingeniería civil. Entonces, vamos a trabajar con estructuras de concreto, estructuras de acero, estructuras de mampostería y estructuras de madera. Dentro de las estructuras de mampostería voy a integrar también un poquito de estructuras aligeradas, como el panel W, y algunas restricciones sobre los tipos de acero que se pueden emplear por ley en México. Si no hay otra duda,
Nos vemos la próxima clase a la misma hora y por el mismo canal. Esta presentación y la presentación pasada se las voy a subir como enlaces al Blackboard y se va a quedar enlazado aquí al Teams la grabación de esta clase. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Dale, profe, gracias. Y antes de que se me desconecten, alguien me había preguntado que cómo iba a ser la entrega de los reportes. Me lo pueden presentar en Word, me lo pueden presentar en PDF, tamaño carta, letra Arial 11 o Arial 12, lo que ustedes quieran y gusten. Yo lo voy a presentar como reporte, como evidencia de clase. Si ustedes tienen una duda y después de consultar en Google siguen confundidos, no duden por favor en contactarme por medio de Blackboard o por medio de Teams o por medio de correo electrónico o por medio de WhatsApp. Para mí es lo mismo. Trato de responder todas las preguntas en lo que mi cerebro da capacidad para explicar. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Puede repetir lo que dijo de la actividad, por favor? Es que se me trabó. Claro que sí. La actividad se va a presentar en formato Word o formato PDF, tamaño carta, letra Arial 11 o compatible. Puedes usar Bookerly, puedes usar Times New Roman 12, puedes usar Calibri, puedes usar Jonia, lo que sea un tamaño razonable. Usen citaciones, tal como las marca Word. Word les deja hacer citaciones en APA, que es horrible, pero les deja hacer situaciones en MLA, que es más bonito. Les deja hacer citas en ISO 690, que es el mejor para ingenierías. Ustedes sabrán, con que esté todo bien citado y me lo van a presentar cuando salga la actividad en el Blackboard. Vuelvo a subir estas cosas en cuanto lleguen a mi oficina, a más tardar mañana lo van a tener ahí arriba en el Blackboard. Cualquier cosa, sigan comunicándose conmigo. Si siguen teniendo dudas sobre la actividad, no se preocupen. Cuando yo suba la actividad, voy a poner estas mismas instrucciones ahí mismo en la actividad. ¿Ok? Profe. Dígame. En caso de que, bueno, los reportes para entrega, ¿hay manera de que pudieran ser a mano y tomarle las fotos y plasmarlo en un PDF que esté bien entendible? Sí, siempre y cuando sea legible. Ok. Si escribe usted como escribo yo, ya bailó. Que sea legible, no hay problema. Y en ese caso, que sea en PDF, no que sea en PNG, no que sea en JPG, que sea PDF. Si no, en Word, y no hay problema. Ok, profe. ¿Algo más? Profe, entonces usted va a abrir la actividad, ¿verdad? Sí, yo pongo la actividad. Gracias. ¿Y hasta cuándo tenemos para entregarla, profe? Normalmente pongo la actividad y tienen una semana. Ustedes no van a saber cuándo voy a poner la actividad, a veces eso no lo sé ni yo, pero siempre van a tener por lo menos una semana desde que subo la actividad. ¿Algo más? Profe, disculpe. Bueno. Soy la que tuvo problemas para ingresar a la clase. No te escucho. Soy quien tuvo problemas para iniciar temprano la clase, es que se me fue el internet. Ajá. No te preocupes, esta actividad, o sea, estas clases siempre quedan grabadas para que la puedas consultar después. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Algo más? Pues siendo entonces las 7:41, suspendo la grabación
y vámonos a nuestra siguiente clase. Que les vaya bien, muchachos. Nos vemos.